Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. No me refiero al silencio de las personas, al de las calles vacías o al de las madrugadas sin risas. Hablo del silencio que hace el estómago cuando se rinde. Cuando ya no tiene fuerzas ni para gruñir. Cuando el hambre te carcome por dentro y no hay más que aire y lágrimas. Papá ya no sonríe. Él siempre fue un hombre alegre. Incluso cuando me regañaba por pelear con el Chavo o con Kiko, lo hacía con ternura. Pero desde que esa empresa quebró, desde que perdió todo por ese estúpido nuevo proyecto de inversión, nunca más lo vi sonreír. Al principio pensé que estaba enojado, pero con el tiempo entendí que no era enojo. Era derrota. La casa en la que vivíamos fue embargada. Perdimos el coche. Perdimos los trajes. Perdimos incluso la comida. Ahora dormimos en un rincón prestado, en una habitación sin muebles, con una sola cobija raída. Yo trato de no quejarme. Sé que papá ya sufre bastante. Pero mi cuerpo sí se queja. Y grita. Y me suplica. Hace 2 semanas que solo comemos un poco de arroz hervido al día, y eso sí tenemos suerte. A veces papá se va a caminar por horas y vuelve con los ojos llorosos, con las manos vacías. Me abraza. Me acaricia el cabello. Me promete que todo estará bien. Y yo le creo. Pero mi estómago no. Ya ni siquiera tengo fuerzas para llorar. Estoy tan flaco que mis mejillas se han hundido. Mi ropa me queda grande. Mi reflejo en el vidrio me asusta. Me veo como un fantasma. Como un niño que nunca existió. A veces, me imagino que mamá sigue con nosotros. Que vuelve con una canasta llena de panecillos y jugo de naranja, como en aquellos días en que papá tenía todo. Pero ella ya no está. Nos dejó cuando yo tenía 6. Murió por una enfermedad que papá nunca quiso contarme. Y ahora creo que lo entiendo. A veces el cuerpo se rinde. Pero a veces es el alma la que se cansa primero. Esta mañana, papá salió sin decir nada. Solo dejó una nota arrugada. Tengo que resolver esto. Si no regreso, prométeme que sobrevivirás. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Tal vez horas. Tal vez días. La oscuridad se siente igual al amanecer cuando uno no ha comido. El hambre borra el tiempo. Mezcla las paredes. Mezcla los pensamientos. Empiezo a ver cosas. A oír voces que no están. Veo a Kiko asomarse por la puerta. Veo a la Chilindrina reír. Pero cuando parpadeo, ya no hay nadie. Me senté en el suelo y apreté el estómago. Cerré los ojos. Y entonces escuché su voz. Ñoño. ¿Por qué no vienes a la vecindad? Aquí hay comida. Mucha comida. Era el Chavo. No lo veía desde que papá perdió todo. Pero ahí estaba. Con su gorro ridículo, sonriendo, como si nada hubiera cambiado. No es verdad. Murmuré. No hay comida. Ya no queda nada. Claro que sí. Doña Florinda acaba de hacer tortas. Y don Ramón tiene pan duro. Hasta doña Clotilde cocinó un caldo raro de bruja. Ven. Solo tienes que venir conmigo. No sé cómo lo hice. Mis piernas se movieron por sí solas. Me puse los zapatos aunque me apretaban. Caminé como un zombi. La vecindad estaba a unas pocas cuadras. Pero sentí que crucé el desierto. Cuando llegué, el lugar estaba igual que siempre. Pero al mismo tiempo, no. Había algo. Algo extraño. Los muros estaban agrietados. Las puertas, entreabiertas. Silencio. Solo el sonido de una paloma lejana. Y allí estaba él. El Chavo, sentado en el borde del barril. Te estaba esperando, ñoño. Ven, siéntate. ¿Tienes hambre, verdad? Asentí con la cabeza. Muchísima. Entonces ven. Tengo algo para ti. Me acerqué. Sus ojos. Sus ojos no eran los de siempre. Estaban vidriosos. Como los de un pescado muerto. Pero yo no podía pensar con claridad. Mi estómago mandaba. Mi cuerpo suplicaba. Entonces. Todo se puso borroso. Recuerdo que se acercó a mí. Que me abrazó. Que me dijo algo. No lo entendí. Mi visión se nubló. Mi cabeza comenzó a zumbar. Sentí un mareo horrible. Y luego. Oscuridad. Oscuridad. Y luego. El sabor. Oh, Dios. El sabor. Caliente. Blando. Jugoso. Con un leve toque metálico. Como carne cocida. Pero con sangre.
Mi boca se movía sola. Mis dientes se clavaban en algo. Mordían. Masticaban. Yo no quería. Te juro que no quería. Pero no podía parar. No sabía qué hacía. Hasta que escuché el crack. Como si algo se hubiera roto. Y cuando miré mis manos, vi rojo. Mucho rojo. Sangre. En mis dedos. En mis uñas. En mi ropa. En el suelo. Y al frente de mí estaba el cuerpo. El cuerpo del chavo. Tenía los ojos abiertos. Fijos en el cielo. Con expresión de sorpresa. Su pecho. Su pecho estaba destrozado. Como si algo lo hubiera arrancado. Y sus costillas. No. No. Yo no podía haber hecho eso. Yo no podía. Grité. Lloré. Vomité. Pero lo que más me dolió fue que en medio de todo el asco, del llanto, del horror, una parte de mí quería seguir comiendo. Una parte de mí disfrutó cada bocado. Y esa parte no se detendría ahí. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, arrodillado, cubierto de sangre. El cuerpo del chavo yacía a mis pies, inerte, con la carne del pecho destrozada y una expresión de confusión congelada en su rostro. Lo miré. Y lo que más me rompió el alma fue que aún parecía tener hambre. Como si, en su último suspiro, él también esperara algo de comer. Traté de retroceder. De alejarme de esa escena macabra. Pero mis piernas no respondían. Mi estómago, en cambio, sí. Rugía. No de hambre. No esta vez. De placer. Me llevé las manos a la cara, sintiendo la tibieza espesa de la sangre aún húmeda. Me froté los ojos, desesperado, esperando que todo fuera una alucinación. Pero no. El olor a hierro era real. La textura en mis labios, también. Y el gusto. Ese maldito gusto. No lo podía sacar de mi boca. Era como si algo dentro de mí lo necesitara. Como si el hambre hubiera evolucionado en algo más profundo. Más animal. Me arrastré hasta un rincón. Me acurruqué como un bebé. Lloré. Y me dormí. Cuando desperté, ya era de noche. La vecindad estaba en completo silencio, excepto por un maullido distante. No había ruidos, ni pasos, ni voces. Ni siquiera ladridos de perros. Todo era extraño. Pero mi cuerpo ya no temblaba. Mis manos ya no temían. Mi estómago estaba satisfecho. Pero por poco tiempo. Escuché una puerta abrirse. Luego, pasos. Agudos, rítmicos. Tacones. Era doña Florinda. La vi salir con una bandeja en las manos, caminando hacia la casa de don Ramón. Don Ramón. Le traje una taza de café, aunque sea un muerto de hambre. Me escondí entre las sombras, respirando con dificultad. Algo dentro de mí ya no era el mismo. Mi corazón latía, sí, pero no por miedo. Era expectativa. Y entonces la vi. A ella. Doña Florinda, siempre altiva, siempre con su cabello perfectamente peinado, su delantal blanco como una mentira. Y pensé, ¿qué sabor tendría su carne? No quería hacerlo. Lo juro. Pero mis pies comenzaron a moverse. Avancé por instinto. Como un lobo. Como una bestia guiada por un único propósito. Me acerqué. Me escondí detrás de un muro. Doña Florinda seguía gritándole a don Ramón, pero él no salía. Tal vez no estaba. Entonces se dio la vuelta para regresar a su casa. Y me vio. Ñoño. Dijo, sorprendida. ¿Pero qué haces aquí a estas horas, y, estás cubierto de pintura roja? No era pintura. Ella se acercó. Puso una mano sobre mi frente. Estás ardiendo. ¿Has comido algo? Asentí. Con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Y cuando su otra mano tocó mi hombro, fue como si su carne me llamara. La empujé. Cayó de espaldas, soltando un grito. La bandeja cayó al suelo. El café se derramó como sangre negra sobre el concreto. Ella trató de levantarse, pero yo ya estaba sobre ella. No le di tiempo. No quise oírla. No quise verla llorar. Porque si la miraba, no podría hacerlo. Pero lo hice. La maté. Sentí como su garganta se rompía entre mis manos. Escuché su aliento cortarse. Y cuando dejó de moverse, me lancé sobre su cuello. No masticaba. Desgarraba. Como un animal. Su carne era más dura. Su sangre más espesa.
Pero su grasa. Oh, su grasa. Me hizo llorar. Me hizo reír. Me hizo sentir completo. Y cuando terminé, seguía con hambre. El cuerpo de doña Florinda quedó tendido al lado del de Chavo, ambos irreconocibles. Y yo. Ya no era ñoño. Al menos no el ñoño que todos conocieron. Era otra cosa. Subí las escaleras. Toqué la puerta del departamento de Kiko. Silencio. Volví a tocar. Esta vez, escuché pasos. ¿Quién es? Preguntó con su voz chillona. Soy yo. ñoño. Respondí, tratando de sonar como antes. La puerta se abrió, y lo vi. Tenía una pijama ridícula con estampados de pelotas. Me miró con sorpresa, y luego con horror. ñoño. ¿Qué te pasó? Intentó cerrar la puerta, pero ya era tarde. La empujé. Entré como una avalancha. Mamá. Mamá. Gritó, sin saber que ya no vendría. Saltó sobre su cama. Quiso defenderse con una almohada. Le supliqué que no gritara. Le rogué que se callara. Pero el ruido me dolía en el alma. Así que lo silencié. Con un golpe. Solo uno. El cráneo se quebró contra la pared como si fuera de cartón. Cayó al suelo con la lengua afuera. Se retorció unos segundos, y luego. Nada. Ni siquiera lloré. Y su carne. Fue dulce. Más tierna. Como si su miedo le hubiera dado un sabor distinto. Me comí parte de sus brazos. Dejé los pies. No me gustaban. Tiré la gorra al suelo. Me la puse por burla. Pero no me quedó. Me reí. Reí por varios minutos. Hasta que escuché otro sonido. Un silbido. Era el profesor Girafales. Doña Florinda. Llamó desde el portón. Me escondí tras la puerta. Lo observé. Venía con un ramo de flores. Siempre tan elegante. Siempre tan formal. Y yo ya sabía lo que venía después. No por hambre. No por desesperación. Ahora lo hacía porque me gustaba. El profesor Girafales cruzó el portón de la vecindad con la misma elegancia de siempre, con su traje planchado, su porte altivo y ese ramo de flores que traía cada vez que visitaba a doña Florinda. Lo observé desde la sombra, con el corazón latiendo lento. Muy lento. Como si algo en mi interior me dijera que todo ya estaba decidido. Él no sospechaba nada. Caminaba tranquilamente, como si aún viviera en una vecindad feliz, sin saber que el infierno ya se había instalado aquí. Y que yo era su demonio. Doña Florinda. Canturreó con su voz educada. ¿Está usted ahí? El cadáver de ella yacía al pie de las escaleras, pero el profesor no lo había visto aún. Avanzó unos pasos más, y entonces. ¿Pero qué demonios? Se congeló. El ramo se le cayó de las manos. La expresión de horror en su rostro fue la chispa que encendió mi cuerpo. Salí de mi escondite. Corrí hacia él como un animal salvaje. Trató de huir, pero resbaló con su propio ramo. Gritó. Cayó de espaldas. ñoño. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Lo último que necesitaba era otra voz que me llamara muchacho. Yo ya no era un niño. Yo ya no era ñoño. Le salté encima. Golpeé su rostro con mis puños. 1, 2, 3 veces. Hasta que su bigote se tiñó de rojo y sus ojos se volvieron opacos. Cuando dejó de moverse, no lo pensé. Le abrí la camisa. Me lancé sobre su abdomen. No estaba tan sabroso. Demasiado viejo. Demasiado seco. Pero su hígado. Oh, su hígado tenía un sabor amargo y espeso. Casi medicinal. Masticaba mientras pensaba en lo que había hecho. Y, por primera vez, no sentí culpa. Solo hambre. Y gozo. El sol empezaba a salir, manchando la vecindad con una luz tenue. Era como si el día mismo se negara a iluminar completamente lo que había ocurrido aquí. Un amanecer triste. Un amanecer de muerte. Me limpié la boca con el borde de la camisa de Girafales. El suelo estaba cubierto de sangre, de restos, de huesos que ya no importaban. Y entonces, escuché una vocecita familiar. ñoño. La chilindrina. Se asomaba desde la escalera, con su inseparable moño y sus lentes sucios. Su carita reflejaba miedo. Confusión. Dolor. ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está el chavo? ¿Por qué hay tanta sangre? Me quedé quieto. Por un momento. Por un maldito momento.
Sentí compasión. Ella siempre fue buena conmigo. Aunque me molestaba, aunque se burlaba, en el fondo era una amiga. Una verdadera amiga. Pero el hambre no entiende de amistad. Y yo. Ya no pensaba con el corazón. Me acerqué lentamente, con los ojos clavados en los suyos. Tu papá está arriba. Mentí. ¿Y el chavo? El chavo se fue. No volverá. Ella bajó unos escalones, temblando. ¿Y por qué estás cubierto de sangre? Es pintura. Estábamos jugando. ¿En serio? Asentí. Me acerqué un paso más. ¿Quieres jugar conmigo, chilindrina? Ella dudó. Se mordió los labios. Y luego sonrió. Confiaba en mí. Pobrecita. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendí los brazos. Ella corrió hacia mí. Me abrazó. Y en ese abrazo, la traicioné. Le rompí el cuello con un movimiento seco. No gritó. Solo hizo un ruido suave. Como si un muñeco se quebrara. La recosté en el suelo. Le cerré los ojos. Me arrodillé junto a ella. Y comencé a despedazarla como si fuera un juguete. Era pequeña, sí. Pero la carne de un niño es blanda. Fácil de arrancar. Me comí parte de sus muslos. Un pedazo del hombro. Dejé intacto su rostro. No pude hacerle eso. Aún me quedaba un rastro de humanidad. Aunque muy pequeño. Caminé hasta el departamento de don Ramón. Golpeé la puerta, con las manos ensangrentadas. Silencio. Golpeé de nuevo. Silencio. Lo forcé. Estaba cerrado con seguro. Pero encontré una vieja palanca en el patio. Con un poco de fuerza. La madera cedió. La puerta se abrió. Adentro, don Ramón dormía profundamente. Con el sombrero sobre los ojos. Un cigarro apagado en los dedos. No sabía nada. No escuchó nada. Vivía en su mundo de sueños, de pobreza. Y de paz. Y yo iba a destruirlo. No lo quise despertar. Me acerqué en silencio. Tomé un cable suelto del rincón y lo enrollé en su cuello. Cuando sintió la presión, abrió los ojos. Intentó gritar. Pateó. Forcejeó. Pero ya no era más fuerte que yo. Ya no era más rápido. Ya no era más humano. Cayó al suelo. Se convulsionó. Escutió sangre. Se arrastró unos centímetros. Y cuando dejó de moverse, me lancé sobre él. La carne de don Ramón era fibrosa. Como la de un hombre que ha pasado hambre por años. Pero tenía sabor. Tenía historia. Tenía tristeza. Me comí parte de su espalda, mientras el sol iluminaba su habitación. El mismo sol que un día nos vio jugar. Ahora me veía devorarlo. Solo quedaba una. Doña Clotilde. La encontré rezando en su cocina, con las velas encendidas y una cruz en la mano. Tal vez ya lo presentía. Tal vez sabía. Me observó al entrar, sin miedo. Sin sorpresa. Lo sabía. Dijo con voz débil. Algo oscuro ha entrado en ti, niño. No soy un niño. Respondí. Ella asintió. Entonces ven. Haz lo que tengas que hacer. Ya no tengo nada más. No se defendió. No lloró. No gritó. Solo me abrazó, mientras la apuñalaba con un cuchillo oxidado. Y en su último suspiro, me dijo. Ojalá no olvides quién eras. Sus palabras me persiguieron mientras cocinaba su cuerpo en la olla vieja que siempre usaba para preparar té. La carne hervía. Burbujeaba. El olor era nauseabundo. Pero yo lo disfruté. Como un chef orgulloso. Y cuando terminé, me senté solo. En medio de todos los cuerpos. Y comí. Y reí. Y lloré. Porque por fin, ya no tenía hambre. El sol ya estaba alto cuando terminé de comer el último pedazo de carne hervida. Me senté en la banca de la vecindad, rodeado de silencio. Y muerte. Los cuerpos ya no gritaban. No había risas, ni regaños, ni tortas de jamón, ni bromas pesadas. No quedaban juegos, ni clases con el profesor Girafales. Solo pedazos. Pedazos de lo que una vez fue mi hogar. Estaba solo. Pero satisfecho. Me recosté en el suelo. Sentía calor. Mucho. Un sudor espeso me cubría. Tal vez era fiebre. Tal vez mi cuerpo comenzaba a ceder. Pero no me importaba. En mi mente, las voces habían desaparecido.
Solo quedaba el eco de los huesos al quebrarse. Y el sabor de la carne caliente. Entonces, escuché pasos. Pesados. Firmes. Lentos. Unas llaves sonaron. Un portón se abrió. Y mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, volvió a latir con miedo. Ñoño. Esa voz. Hijo. Era él. El señor Barriga. Entró con la frente sudada, el saco manchado, la corbata mal puesta. Había perdido peso. El rostro se le veía demacrado. Pero sus ojos aún me amaban. Aún brillaban. Hasta que vio el cuerpo del chavo. Se quedó de piedra. Luego caminó, lento, hacia el cadáver descompuesto. Luego vio el de doña Florinda. Luego el de Kiko. Y entonces. Los gritos. No. No puede ser. ¿Qué pasó aquí? Yo no dije nada. Solo lo miré. Y él. Me miró a mí. Ñoño. Susurró. ¿Qué hiciste? Quise hablar. Explicarle. Pero mis labios solo temblaban. No había palabras suficientes para decirle que lo hice por hambre. Y luego por placer. Que al principio quería sobrevivir. Pero después, me gustó. Él cayó de rodillas. Se cubrió el rostro. Gritó como nunca antes. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué tú? ¿Qué te hicieron? Me acerqué. Di un paso. Papá. Él se alejó. Rápido. Como si yo fuera un monstruo. Y tal vez. Lo era. Lo vi sacar algo de su maletín. Una vieja pistola, oxidada, la que siempre dijo que era de su padre. Me apuntó. No quiero hacer esto. Yo asentí. Hazlo. Él lloró. Se le cayeron las gafas. Su voz se rompía. Tú eras mi vida, ñoño. Lo único que me quedaba. Me arrodillé frente a él. Cerré los ojos. Y esperé. Hazlo. Por favor. Escuché el disparo. Sentí el impacto. Pero. No fue en mi cabeza. Fue en mi pecho. El mundo giró. Caí de espaldas. La sangre empezó a brotar, caliente, más caliente que cualquier carne que haya comido. El aire se me fue de golpe. Quise gritar. Pero solo salía un gorgoteo. Papá se arrodilló a mi lado. Me sostuvo la cabeza. Me acarició el cabello. Como cuando era niño. Lo siento. Te fallé. Debí estar contigo. Las lágrimas me mojaban la cara. Ya no sabía si eran suyas. O mías. El cielo se volvía más y más blanco. Todo se alejaba. Sentía frío. Mis brazos pesaban. Mis dedos temblaban. Y entonces. Vi a todos. El chavo, sonriendo, como siempre. Kiko, inflando las mejillas como si nada hubiera pasado. Doña Florinda, regañándome. La Chilindrina, burlándose pero con cariño. Don Ramón, quitándose el sombrero. Doña Clotilde, rezando por mí. Y el profesor Girafales, levantando una libreta como si fuera a dar clase. Todos me miraban. En silencio. Y luego. Se dieron la vuelta. Me dejaron solo. Yo grité. Extendí la mano. No se vayan. Por favor. No me dejen solo. Pero el mundo ya se apagaba. Y lo último que sentí fue el beso de mi padre en la frente. Y el eco de sus palabras. Te amo, hijo. Perdóname. Y entonces. Todo se volvió negro. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que...